Hola, buen día, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Pairasamán Guevara. En esta oportunidad conversaremos, expondremos tópicos muy importantes relacionados a los aspectos fisiológicos que se ven involucrados en la regulación de la presión arterial. Es muy importante recordar que la presión arterial, que puede definirse desde el punto de vista físico como aquella fuerza que se ejerce sobre las paredes del lecho vascular, gracias a esa fuerza que tiene la sangre cuando es expulsada desde el ventrículo izquierdo, esta presión en esencia va a permitir que esa sangre pueda ser llevada a lo largo y ancho de todo nuestro cuerpo. Pueden ver en esta imagen que para que la sangre pueda fluir desde un extremo de este circuito cerrado que es el sistema circulatorio, donde ustedes pueden ver con el puntero que estoy partiendo desde el ventrículo izquierdo, esa, esa presión que se ejerce a lo largo de todo el territorio arterial siempre va a ser mayor que la presión que se ejerce en el lecho venoso. Por eso que va a existir un gradiente de presión. Si nosotros vemos que hay una presión arterial media que definiremos dentro de poco, que está alrededor de 100, esa presión arterial media va a permitir que la sangre pueda fluir de regreso finalmente hacia el lado derecho del corazón a nivel de la aurícula derecha. Entonces es muy importante que entendamos esto desde un inicio, y esto lo hemos podido conversar en la parte relacionada al gasto cardíaco, porque gracias a esta diferencia, a este gradiente de presión, es que puede llegar sangre a todos los tejidos, a todos los órganos, a todos nuestros sistemas, y así poder sostener todo el aspecto metabólico y funcional de nuestro cuerpo. Cualquier alteración que se dé en el camino que sigue la sangre a lo largo de todo nuestro cuerpo, llámese algún aspecto relacionado a alguna variación en esta gradiente de presión, pues podrá alterar este ciclo. Pueden haber casos en los cuales este gradiente de presión disminuye, entonces la fuerza con la cual llega la sangre a nuestros tejidos, a nuestros sistemas, a nuestros órganos, pues podrá verse afectado. Casos, por ejemplo, de personas con hemorragia, entonces esto generará una disminución en el gradiente de presión y por eso que comienza la persona a tener serios problemas, incluso poniendo en riesgo su vida. También puede darse casos en los cuales la presión es tan alta que esto podría ocasionar problemas desde el punto de vista de los llamados casos de hemorragias, por ejemplo, por rotura de algún vaso sanguíneo a nivel del territorio cerebral, que podría ocasionar problemas mayores. Entonces, lo importante es que nosotros necesitamos, desde el punto de vista fisiológico, sostener ese gradiente de presión. Entonces, existen mecanismos fisiológicos que regulan esta presión arterial que siempre debe de mantenerse, con algunas variaciones por cierto, para poder llevar la suficiente cantidad de sangre, ese flujo de sangre que va a llegar a cada territorio de nuestro cuerpo y que finalmente retornará esa sangre hacia el lado derecho del corazón. Cuando repasamos gasto cardíaco, indicamos de que ese gasto cardíaco, que es el flujo de sangre que llega a nuestro territorio, a todo nuestro cuerpo en un minuto, ese volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto, está llevando sangre oxigenada y otros nutrientes importantes, y por lo tanto regresará al corazón sangre desoxigenada para oxigenarse finalmente a nivel de los pulmones y así poder nuevamente iniciar un nuevo ciclo. Entonces vamos a ver el día de hoy de qué parámetros o qué herramientas tiene nuestro cuerpo para poder regular la presión arterial y así poder sostener este flujo de sangre importante a lo largo de todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nosotros definimos operacionalmente a la presión arterial, vamos a entender que la presión arterial es el producto de dos variables muy importantes: gasto cardíaco
que ya lo hemos revisado en anteriores exposiciones. Hemos podido conversar todas las variables que se ven involucradas en el gasto cardíaco. Y la otra variable relacionada con la presión arterial es la resistencia periférica total. Entonces, el gasto cardíaco, que viene a ser la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, ese volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto, está determinado por dos parámetros fisiológicos que ya lo hemos revisado, que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen, el producto de estos dos parámetros definen el gasto cardíaco. Y en el otro lado, la resistencia periférica total, que tiene que ver con esa constante interacción que existe entre un aumento del tono vascular, que sería la vasoconstricción, y una disminución en el tono vascular, que vendría a ser la vasodilatación. Existen otras variables también que influyen en la resistencia periférica total, como por ejemplo la viscosidad de la sangre, pero quizás desde el punto de vista de las dinámicas fisiológicas que regulan la presión arterial y que usualmente las vamos a ver en la práctica clínica, la interacción que existe entre vasoconstricción y vasodilatación van a definir la resistencia periférica total. Y si a este valor lo multiplicamos por el gasto cardíaco, entenderemos cómo es que la presión arterial puede modificarse. Entonces, bajo esta definición operacional, un incremento en el gasto cardíaco está relacionado directamente con un incremento en la presión arterial, porque es una línea directamente proporcional. Un incremento en la resistencia periférica total puede generar un incremento en la presión arterial. Casos opuestos, una disminución del gasto cardíaco, como por ejemplo en una persona con hemorragia, donde disminuye el volumen de sangre, por lo tanto disminuye el retorno venoso, va a generar finalmente que el ventrículo izquierdo no bombee una suficiente cantidad de sangre. Entonces el volumen sistólico va a disminuir. Si disminuye el volumen sistólico, el gasto cardíaco disminuye, y si disminuye el gasto cardíaco, pues disminuirá la presión arterial. En el caso opuesto también tenemos casos de vasodilatación importante en personas, por ejemplo, que pueden haber tenido un shock anafiláctico, es decir, una sustancia que ingresó a su cuerpo generó una respuesta abrumadora, súbita, de dilatación del lecho vascular. Esto genera una disminución de la resistencia periférica total y podría ocasionar una disminución de la presión arterial. Entonces, si la presión arterial disminuye, recuerden que ese gradiente de presión entre la parte arterial y venosa va a disminuir. Y si disminuye ese gradiente de presión, los tejidos, los órganos, los sistemas de nuestro cuerpo no recibirán el aporte necesario de sangre con oxígeno y nutrientes para su funcionamiento, y esto complicaría la salud de las personas. Entonces, todas aquellas variables que influyen en estos parámetros, que ya los hemos revisado en el tópico de gasto cardíaco, definitivamente influirán en la presión arterial. Entonces, un punto importante a recordar desde ya: esta definición operacional de presión arterial nos va a ayudar mucho en el entendimiento de una serie de complicaciones o situaciones clínicas que veremos en la práctica médica a lo largo de toda nuestra carrera. Algunos conceptos importantes que es necesario tener ya desde un inicio es que la presión arterial, por ejemplo, una presión arterial de 120 sobre 80 tiene obviamente dos valores que vamos a determinar de qué se trata. Entonces viene un paciente a la consulta y tomamos la presión arterial de este paciente y encontramos que tiene una presión arterial de 120/80. Entonces hay un término conocido como presión arterial sistólica, que viene a ser la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales cuando el ventrículo del corazón, en este caso el ventrículo izquierdo principalmente, se ha contraído. O sea, es la fuerza ejercida sobre la pared arterial durante la sístole. Entonces es la máxima fuerza que se podría tener en relación al ciclo cardíaco, que ya seguramente han podido revisar en otras exposiciones. Y en este ejemplo, 120 vendría a ser el valor de la presión arterial sistólica, la fuerza que ejerce la sangre inyectada del ventrículo izquierdo sobre la pared arterial. El otro número vendría a ser la presión arterial diastólica, que significaría la fuerza que se ejerce sobre las paredes arteriales, pero cuando el corazón está en relajación, es decir, en fase de diástole, que corresponde a la fase de llenado ventricular. Y en este caso de ejemplo que estamos poniendo de este paciente, que encontramos una presión de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, el valor de la presión arterial diastólica será 80.
Entonces, los criterios para definir si una persona tiene presión normal o alta están también definidos. Ya lo verán en la parte clínica, cuáles son los parámetros o los rangos de presiones, de valores de la presión para calificar a una persona con hipertensión, estadio 1, estadio 2 o prehipertensión. Y en este caso lo estamos viendo solamente desde el punto de vista fisiológico. Un término importantísimo relacionado a la presión arterial es la presión arterial media. ¿Sí? Esta presión arterial media representa una presión promedio durante el ciclo cardíaco, pero no es un simple promedio aritmético. ¿Ya? El valor rango promedio aceptado en diferentes textos va de 93 a 100 milímetros de mercurio. Eso es más o menos el rango. Entonces, si fuera un simple promedio entre la presión sistólica y la presión diastólica, sería 120 más 80 entre 2. Y esto significaría que la presión arterial media sería 100, pero en realidad la definición operacional es la que mostramos en pantalla, que la presión arterial media es igual a la presión arterial sistólica más un tercio de la diferencia entre la presión sistólica y la presión arterial diastólica. Aquí, por favor, disculpen ustedes, aquí debe ser donde está el puntero láser, debe decir presión arterial diastólica. ¿Ya? Hay un error en la escritura, las disculpas del caso, tiene que ser presión arterial diastólica. Y esto es muy importante porque de acuerdo al ciclo cardíaco, la fase de diástole, el tiempo que demoramos en el ciclo cardíaco en la fase de diástole es mayor que la fase de sístole. Entonces, a la presión arterial diastólica yo le sumo la tercera parte de la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. ¿Ya? Entonces, recuerde que esa es la definición operacional. Entonces, cuando usted tenga un valor de presión arterial que se le entrega, puede usted sacar cuál es la presión arterial media y tener una idea de cuál es la presión promedio a lo largo del ciclo que dura, en este caso, de un ciclo cardíaco. Recuerde algo también importante, que para que la sangre se mueva a lo largo de un lecho vascular debe existir un gradiente de presión entre el lado arterial y el lado venoso. Una presión arterial media asegura un flujo de sangre adecuado a todos los órganos. O sea, en cada ciclo cardíaco, si la presión arterial media se mantiene dentro de rangos fisiológicos, entonces permitirá que llegue un buen flujo de sangre a todos los tejidos, órganos, sistemas en nuestro cuerpo. Y por último hay un término también importante conocido como la presión de pulso. Y la presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Y esta presión de pulso tiene una directa relación con el volumen sistólico. Recuerden esto para algunas situaciones clínicas importantes, cuando existe una reducción entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. En algunos casos clínicos que verán ya en la práctica médica a lo largo de la carrera, situaciones cardiológicas donde hay una disminución en la presión de pulso podría ocasionar finalmente una reducción en el volumen sistólico. Y si hay una reducción en el volumen sistólico, pues esto estaría relacionado con una disminución del gasto cardíaco y eso podría ocasionar finalmente una disminución en la presión arterial. Entonces esa es la definición operacional de la presión del pulso, ¿ya? La presión sistólica menos la presión arterial diastólica. Ok, entonces, dado estos primeros conceptos, siempre hay que correlacionar presión arterial con gasto cardíaco. Es inevitable, porque es parte de la misma definición operacional que ya lo hemos venido trabajando en las diferentes exposiciones. Entonces, en este gráfico pueden ustedes ver en el eje de las X, el volumen diastólico final. ¿Sí? Es ese volumen telediastólico que se da al final del proceso de llenado de sangre al ventrículo izquierdo, justo antes de la sístole. Entonces, en el eje X tengo a ese volumen de sangre telediastólico y en el eje Y tengo al volumen sistólico en mililitros. Entonces, de acuerdo a la ley de Frank-Starling que habíamos repasado anteriormente, es que si nosotros tenemos un volumen telediastólico determinado, que estoy señalando aquí con el puntero láser, le corresponderá a ese volumen telediastólico una determinada cantidad de sangre que puede ser expulsada desde el ventrículo izquierdo. Recuerden que el principio de Frank-Starling señala que la sangre que regresa al corazón puede ser bombeada en la próxima sístole.
Entonces, mientras mayor sea la cantidad de sangre, pueden ver ahora en esta imagen, en esta línea punteada de color morado, noten que ahora el volumen telediastólico es mayor y se correlaciona con un mayor volumen sistólico. ¿Qué pasa si aumenta más el volumen telediastólico? Noten que ahora el ventrículo izquierdo se llenó con más sangre, por lo tanto le corresponde un mayor volumen sistólico. ¿Por qué es importante eso? Si recordamos un poquito lo que vimos en gasto cardíaco, que cuanto mayor sea la cantidad de sangre que llegue al ventrículo izquierdo, las fibras ventriculares miocárdicas se van a estirar, y ese estiramiento en una longitud apropiada generaría una mayor formación de puentes cruzados entre actina y miosina, y al tener una mayor formación de puentes cruzados, la fuerza de contracción será mayor. Por lo tanto, si nosotros tenemos un volumen telediastólico mayor, este volumen telediastólico mayor se correlacionará con un aumento en el volumen sistólico de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en la gráfica. Si aumento el volumen sistólico, recuerden que el volumen sistólico está directamente relacionado con el gasto cardíaco, por lo tanto se incrementará el gasto cardíaco. Y si se incrementa el gasto cardíaco, ¿qué pasará con la presión arterial? ¿Aumenta o disminuye? Aumentará. Recuerden la operación que habíamos visto anteriormente, que la presión arterial está directamente relacionada con el gasto cardíaco por la resistencia periférica total. ¿Sí? Entonces, por eso que existe una estrecha relación entre el principio, ley de Frank-Starling, que tiene que ver con la cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo, que generará un incremento en la longitud de la fibra miocárdica ventricular, y esto generará una mayor formación de puentes cruzados, los cuales generarán una mayor fuerza de contracción, mayor sangre expulsada, que vendría a ser el volumen sistólico, y esto finalmente afectará a la presión arterial. Todo esto es lo que sucede en la línea del centro que estoy mostrando con el puntero láser. Esa es la línea del centro, que es lo que correlaciona el volumen telediastólico final, volumen telediastólico sí con el volumen sistólico. Pero también nosotros podemos recordar que bajo estímulo simpático, el sistema nervioso simpático genera un efecto inotrópico positivo, y esto indica que mientras mayor descarga simpática tenga la persona, pues incluso a volúmenes de telediastólicos menores, pues generará un mayor volumen sistólico. Es decir, independientemente de la cantidad de sangre que llegue al corazón, el efecto inotrópico positivo que genera el sistema nervioso simpático permitirá una fuerza de contracción importante, por lo tanto la expulsión de sangre desde el ventrículo izquierdo en una cantidad bastante importante. ¿Sí? Esto solamente lo pongo como un complemento de lo que hemos podido revisar en algún momento en gasto cardíaco, pero lo medular para esta imagen, por favor, es que correlacionen que a medida que incrementa el volumen telediastólico, habrá un incremento en el volumen sistólico, que se correlaciona con un incremento en el gasto cardíaco y como consecuencia un incremento en la presión arterial. Y obviamente, si la presión arterial está dentro de rangos normales, la presión arterial media será normal. Y si la presión arterial media es normal, eso nos garantiza, nos asegura que en cada ciclo cardíaco a todo nuestro cuerpo le estará llegando una suficiente cantidad de sangre para cumplir sus funciones apropiadamente. ¿Sí? También existe una correlación entre la presión arterial y el área transversal del lecho vascular. Noten ustedes que en esta imagen estamos viendo nosotros que en diferentes lugares del lecho vascular, partiendo desde la aorta, que es la arteria principal, y bajando hacia las arterias ya de cada vez menor calibre, llegando a arteriolas, capilares, finalmente vénulas, venas, y llegar a la vena cava que desemboca en la aurícula derecha. Noten ustedes que al inicio del árbol arterial, entre aortas y arterias cada vez ya de mayor calibre, vendría aorta, la aorta que va generalmente ramificándose, y cada vez el calibre de estas arterias van a ser menores, pero digamos que son las arterias digamos más grandes que tenemos. La presión arterial media es relativamente alta, noten ustedes aquí, comparada con las presiones que podemos ver en los vasos sanguíneos de menor calibre, y ni qué decir en las venas, que por su definición son vasos de capacitancia, es decir, vasos que son capaces de almacenar una buena cantidad de sangre con bajas presiones.
Pero esto lo correlacionamos con el área transversal que tienen estos vasos. Noten ustedes que el área transversal de la arteria aorta comparada con el área de la cantidad de vasos capilares que nosotros tenemos, entonces aquí hay una gran diferencia entre el área transversal de los capilares versus el área transversal de la arteria aorta o las arterias de mayor calibre. Entonces, a medida que el área transversal de ese lecho vascular va aumentando, la presión arterial también va disminuyendo. ¿Sí? Esto es un dato muy importante, y voy a pasar a esta imagen, porque en el lecho vascular las arteriolas son los denominados vasos de resistencia. Son estas arteriolas las que van a generar marcadamente el proceso de vasoconstricción o vasodilatación dependiendo de las necesidades de cada uno de los tejidos u órganos o sistemas en nuestro cuerpo. Entonces, es ahí donde se va a definir cuál será el flujo de sangre que va a empezar a llegar hacia diferentes territorios de nuestro cuerpo, dependiendo de las necesidades o demandas. Entonces, noten ustedes que a medida que me voy acercando hacia los capilares, hay una disminución importante de la presión a nivel de las arteriolas, comparadas con la presión que existe en aorta o en los vasos arteriales más grandes. Pero, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué razón? Si se define a las arteriolas como los denominados vasos de resistencia, y nosotros, recordando la operación de que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica, ¿por qué razón, si las arteriolas son los vasos de resistencia, entonces todo el tiempo estaríamos con presión arterial alta? No es así. Esta caída, a pesar que las arteriolas son los denominados vasos de resistencia y que son los que generan o determinan el flujo de sangre que va a tenerse a diferentes órganos de nuestro cuerpo, estas arteriolas tienen muy baja, tienen una presión baja, porque a ese nivel, noten ustedes, las arteriolas ya están teniendo un incremento en su área transversal. Es decir, si yo pongo uno al lado del otro todas las arteriolas que existirían en mi cuerpo, el área transversal de todas esas arteriolas es mucho mayor que el área transversal que existe en la aorta, porque la aorta solamente es una. Entonces, esta diferencia en las áreas hace que la presión en las arteriolas sea menor. Si la presión en estas arteriolas es menor, esa presión se va a relacionar obviamente con una disminución en la velocidad de flujo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros estamos viendo que la presión en este nivel de arteriolas que estoy mostrando con el puntero láser es menor, acuérdense de la relación: presión arterial es igual al gasto, al flujo de sangre. O sea, hay una directa relación entre el flujo de sangre y la presión arterial. Si la presión arterial está bajando aquí en este lecho, entonces el flujo de sangre también está bajando. Y este flujo de sangre está relacionado, ahora vamos para atrás, está relacionado con la velocidad con la cual está llegando este flujo y con el área transversal. Entonces, para hacerlo un poco más simple, porque a veces puede señalarse aquí una especie de confusión. Mientras más amplia sea el área de un lecho vascular, la presión para ese área será menor. Y mientras mayor sea el área de ese lecho vascular, la velocidad con la que el flujo de sangre va llegando también es menor. Por eso noten ustedes que a nivel de los capilares, el área transversal es enorme. Y al ser enorme el área transversal en los capilares, se correlaciona con una presión arterial muy baja. Y al tener una presión arterial, alguna presión en ese lecho capilar baja, se correlaciona con una velocidad del flujo bajo.
¿Y por qué es importante que la velocidad del flujo sea bajo a nivel de los capilares? Porque específicamente, de acuerdo a esta imagen, a nivel de los capilares se da un intercambio entre el intercambio de gases, de nutrientes, de sustancias de desecho que son producidas por el metabolismo de nuestras células. Entonces, de nada serviría que el flujo, que la velocidad con la que llega la sangre a esos capilares sea tan alta. Tiene que ser lenta para que permita ese intercambio. Y luego esa sangre sigue fluyendo y va a llegar ya a los vasos venosos, donde la presión ya es prácticamente muy baja, cercana a cero, incluso ya en las proximidades de la aurícula derecha. Entonces, si la presión a nivel ya de las venas y de la aurícula derecha, que tiene que ver con todo el tema venoso, es muy baja, cercana a cero, y la presión en el otro lado a nivel arterial es alta, se mantiene un gradiente de presión, y gracias a este gradiente de presión es que la sangre puede fluir a todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, por favor, relacionen siempre esta imagen que están viendo en pantalla con esta otra imagen. ¿Sí? Recordando que los vasos arteriales pequeños, especialmente las arteriolas, son los denominados vasos de resistencia, pero tienen una presión relativamente más baja comparada con la aorta o los vasos arteriales más grandes, porque a nivel de las arteriolas ya empieza a incrementarse el área transversal. Esto hace también que la velocidad con la que llega la sangre a esos arteriolas y a los capilares finalmente sea lo suficientemente baja como para permitir ya a nivel de los capilares un intercambio apropiado. ¿Ok? Y finalmente recuerden que las venas son los denominados vasos de capacitancia, los vasos que permiten almacenar una gran cantidad de sangre y retornarla gradualmente hacia el corazón. Entonces, como habíamos mencionado que existe un gradiente de presión de un extremo arterial al extremo venoso en nuestro sistema cerrado, esto permite que la sangre pueda fluir de un lado hacia el otro. Entonces acá pueden ver ustedes los diferentes valores que existen en cada uno de los circuitos, ya sea el circuito pulmonar o el circuito arterial sistémico. Ya en el lado izquierdo es la presión más alta a nivel del ventrículo izquierdo, y en el lado derecho tendría sería el punto donde la presión es mucho más baja. Entonces hay un gradiente de presión, siendo la presión arterial media alrededor de 93. Y en el lado del circuito pulmonar tenemos que en el ventrículo derecho, que tiene mucha mayor presión por la fuerza contráctil que genera, va a ser en relación a la aurícula izquierda mucho mayor. Entonces hay un gradiente de presión entre el ventrículo derecho y la aurícula izquierda que permite finalmente que esa sangre que llega al ventrículo derecho, que es sangre desoxigenada, pueda ser expulsada o puede ser eyectado hacia el lecho pulmonar para oxigenarse y luego regresar a la aurícula izquierda para luego pasar al ventrículo izquierdo, que finalmente lo eyectará hacia todo nuestro cuerpo. Entonces, patologías, problemas de salud que generen alteraciones en estos gradientes de presión, pues obviamente alterarán ese flujo y generarán finalmente problemas de salud que podrían conllevar incluso a un riesgo en la vida de la persona. ¿Sí? Valvulopatías que pueden generar, por ejemplo, alteraciones en estos gradientes de presión, pues están relacionados con signos y síntomas que ustedes van a poder ver a lo largo de su carrera. Esta imagen deja ya con un poquito más de detalle aquello relacionado con la presión arterial media. Pueden ver en el eje de las X el tiempo que dura prácticamente un ciclo, y en el eje un ciclo cardíaco, y en el eje Y tenemos a la presión. Noten ustedes que esta fase inicial, ¿sí? Esta fase inicial es la fase denominada la fase sistólica, y esta otra fase que están poniendo con el puntero láser sería la fase diastólica. Entonces, si yo trazo una vertical, sigan por favor al puntero láser
Esta distancia desde el puntero láser hacia la izquierda sería mucho más corta que desde esta distancia el puntero láser hacia la derecha. Eso significa que pasamos más tiempo en diástole que en sístole. Por lo tanto, si tenemos acá en el pico máximo de la sístole una presión de 120 y en la parte final de la diástole una presión de 80, entonces tendríamos que la presión arterial media sería la presión arterial diastólica, porque es la presión, es el momento, es la presión que se genera durante la fase diastólica, que es el mayor tiempo que yo tengo en el ciclo cardíaco, sobre el tercio de la diferencia de la presión sistólica menos la presión diastólica. Entonces, esta diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, que se denomina como presión de pulso, va a depender mucho del volumen sistólico. Y habíamos mencionado nosotros que mientras más amplio sea la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica, pues eso generará una presión de pulso mayor y estaría relacionado con un volumen sistólico mayor. Lo otro que podría ocasionar un incremento en la presión de pulso es el compliance de la aorta. Es decir, el compliance tiene que ver con la capacidad que tiene ese vaso de poder, entre comillas, elongarse, ¿sí? de poder expandirse en base al flujo o a la cantidad de sangre que ha sido expulsada desde el ventrículo izquierdo. Entonces, si la arteria aorta tiene una buena confluencia, es decir, puede elongarse lo suficiente, entonces esto podría ocasionar que la presión arterial sistólica sea menor. Y si es menor, entonces podría ocasionar que la presión de pulso pueda ser también menor, correlacionándolo también obviamente con la presión arterial diastólica. Entonces, alteraciones en la compliance de la aorta relacionadas a un incremento de su resistencia, es decir, ¿qué pasa si la aorta está rígida? Entonces, si la aorta está rígida, el ventrículo izquierdo tendría que bombear con mucha mayor fuerza para ocasionar una salida de sangre apropiada. Entonces, esto podría ocasionar que la presión arterial sistólica puede incrementarse, y al incrementarse podría generarse también un incremento en la presión de pulso, dependiendo también de la variación de la presión diastólica. Entonces, existen situaciones en las cuales hay una disminución entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Cuando esta diferencia entre ambos valores es muy pequeñita, podría estar relacionado con una disminución del volumen sistólico. Por ejemplo, casos de taponamiento cardíaco podrían ocasionar una disminución en el volumen sistólico, y uno podría más o menos correlacionarlo con una disminución en la presión de pulso. Por otro lado, podemos nosotros, ya teniendo conocimiento de lo que es la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, que la presión arterial sistólica puede incrementarse cuando hay un incremento en el volumen sistólico, y eso está claramente definido por su relación con el gasto cardíaco. ¿Sí? Una disminución en la compliance de las arterias de grueso calibre, como habíamos mencionado, si tengo arterias que podrían distenderse más, entonces podrían ocasionar un incremento, en este caso una disminución, perdón, estoy hablando de una disminución de la compliance, es decir, como que si las arterias estuvieran rígidas. Si las arterias estuviesen rígidas, entonces tendría el ventrículo izquierdo que ejercer mayor fuerza para bombear sangre, y eso incrementaría la presión arterial sistólica. ¿Ya? Esto está relacionado con lo que habíamos conversado anteriormente. Por otro lado, hay una disminución en la presión arterial diastólica cuando hay una disminución del volumen sistólico. Esto es muy importante entenderlo, porque si el corazón no puede bombear una buena cantidad de sangre, es decir, si el volumen sistólico disminuye, por consecuencia el gasto cardíaco también va a disminuir. Y si el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial media también va a disminuir. Entonces, si la presión arterial media disminuye, quiere decir que el gradiente de presión va a disminuir, entonces el retorno de sangre va a ser menor. Si retorna
menor cantidad de sangre a la aurícula derecha, por lo tanto el volumen telediastólico será menor, y si el volumen telediastólico es menor, el volumen sistólico disminuye. Por lo tanto, disminuciones en el volumen sistólico se correlacionan con la presión arterial diastólica baja. Disminución en el compliance de las arterias elásticas. Esto también podría ocasionar una disminución en la presión arterial diastólica, por lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Como no se pueden distender mucho, entonces muchas veces este incremento en la resistencia de estos vasos, como están ciertamente rígidos, a pesar que incrementa la presión arterial sistólica, podría ocasionar que el volumen sistólico sea menor. Y si el volumen sistólico es menor, pues habíamos mencionado que el volumen en este caso generaría un menor retorno de sangre al corazón, y esto ocasionaría finalmente una disminución en la presión arterial. Esto también está relacionado con esta disminución en la compliance de las arterias, de estas arterias elásticas, las arterias de grueso calibre. Estas arterias, cuando están rígidas, por ejemplo, van a generar que haya una menor posibilidad de expulsar o eyectar sangre desde el ventrículo izquierdo. O sea, se reduce este volumen de sangre que está siendo eyectado desde el corazón. Entonces, al disminuir esta cantidad de sangre que viene desde el corazón, entonces mientras menor cantidad de sangre yo tenga almacenado, entre comillas, en ese territorio vascular que está rígido, entonces esto ocasionaría una menor presión diastólica en ese lecho. Sí, recuerden que es muy importante que a mayor cantidad de sangre que yo tenga almacenado en un volumen, en un espacio, pues esa presión, esa sangre almacenada ocasionará una determinada presión. Si esta cantidad de sangre es menor, la presión disminuye. Por eso que hay una disminución en la presión arterial diastólica. Lo otro que tiene que ver con una disminución de la presión arterial diastólica es la vasodilatación periférica, es decir, a nivel ya arteriolar, en los vasos que son los denominados vasos de resistencia. Estas arteriolas, al relajar sus músculos lisos, entonces provocan vasodilatación, y si provocan vasodilatación, esto ocasionará una disminución en la presión arterial diastólica. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver una serie de factores que podrían estar relacionados con un incremento en la presión arterial sistólica y una disminución en la presión arterial diastólica. Ok, ya visto todos los componentes que están relacionados con la presión arterial, el cuerpo tiene diferentes mecanismos de cómo poder regular que esta presión arterial se mantenga dentro de rangos fisiológicos. Y existen dos sistemas grandes o reflejos que podrían estar relacionados o que están relacionados con la regulación de la presión arterial, y una es el reflejo vasoreceptor y la otra es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El reflejo vasoreceptor es un reflejo, es un sistema de control de regulación de la presión arterial de rápida respuesta, es inmediato, mientras que el sistema de renina-angiotensina-aldosterona es más lento. Ya, digamos que se pueden activar en paralelo, pero lo que va a generar una respuesta inmediata es el vasoreceptor, mientras que el otro puede tomar mucho más tiempo, puede tomar incluso horas, dependiendo de la severidad del caso. Relacionado al reflejo vasoreceptor, el reflejo vasoreceptor tiene componentes, y quizás los componentes más importantes están relacionados con unas estructuras que sensan la presión sistémica. Estas estructuras que sensan la presión sistémica se conocen como senos. Si son vasoreceptores, conocidos como senos, en este caso senos carotídeos, que están en la bifurcación de la carótida primitiva, y el otro serían los senos en el callado aórtico. Estos dos senos, ¿sí?, son los senos aórticos y el seno carotídeo, se conocen como vasoreceptores. Estas dos estructuras sensan la presión arterial, pero lo sensan en base al grado de estiramiento que se genera en esas estructuras. Entonces,
Cuando hay un incremento en la presión arterial, estas estructuras es como que si sensaran cuánto se está estirando la pared, en este caso a nivel de este territorio, ya sea a nivel carotídeo o a nivel aórtico. Entonces, este incremento, este estiramiento que se genera por el incremento en la presión arterial, genera un incremento en la cantidad de impulsos que van a llegar hacia el bulbo raquídeo. En este caso, en inglés se conoce como médula oblongata. Este nivel es el bulbo raquídeo. Entonces, desde el seno carotídeo va a llegar una información hacia el centro regulador en la médula, en el bulbo raquídeo, y desde el callado aórtico también van a llegar información hacia ese centro regulador en el bulbo raquídeo. Si estamos en el seno carotídeo, pues vendrá por a nivel del nervio glosofaringeo o el nervio par 9, y si estamos a nivel del callado aórtico sería por el nervio vago o par 10. Una vez que han llegado hacia el centro regulador en la médula, en este caso en el bulbo raquídeo, habrá información que llegará a niveles superiores para luego ser canalizado con una serie de respuestas que van a depender de si aumentó o disminuyó la presión arterial. Y esas respuestas son comandadas específicamente por dos divisiones del sistema nervioso periférico, que son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, habrá información parasimpática que retornará hacia la aurícula derecha, especialmente a nivel del nodo sinusal, que es el marcapasos, y habrá información por vía simpática que llegará también hacia el nodo sinusal y hacia la musculatura de los ventrículos. Estos dos divisiones del sistema nervioso autónomo pues canalizarán las respuestas a seguir dependiendo si aumentó o disminuyó la presión arterial. En el caso de que haya un incremento en la presión arterial, tanto el seno carotídeo como el seno aórtico, cada uno por sus nervios craneales específicos, el del seno carotídeo por el nervio craneal 9 o glosofaringio y el del callado aórtico por el nervio craneal 10 o vago, van a detectar específicamente que subió la presión arterial, ¿sí? Estos senos van a detectar el grado de estiramiento que se dan a nivel de esa pared y mandarán un impulso hacia el bulbo raquídeo, en este caso a un núcleo que se conoce como el núcleo del tracto solitario, y como se ha incrementado la presión arterial, habrá una respuesta que será canalizada hacia el centro cardíaco desacelerador. O sea, ¿qué cosa va a hacer esto? Va a desacelerar el influjo de información que llega al corazón, y esto va a ser canalizado por la vía parasimpática. La vía parasimpática tiene que ser canalizada por el nervio vago, y la vía parasimpática es inhibidora. ¿Qué significa? Va a inhibir al nodo sinusal. ¿Y para qué lo va a inhibir? O sea, va a generar que el nodo sinusal disminuya su acción. Y si el nodo sinusal disminuye su acción, eso va a generar que la frecuencia cardíaca disminuya. Entonces, si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco puede disminuir, porque el gasto cardíaco depende también de la frecuencia cardíaca. Y si el gasto cardíaco disminuye la presión arterial. Entonces, esta vía es canalizada por la vía parasimpática. Pero por otro lado, también la información que llega al núcleo del tracto solitario a través del nervio vago especialmente, va a canalizar una inhibición de dos centros adicionales, el centro vasoconstrictor y el centro de aceleración cardíaca. Si yo inhibo este centro, que es modulado específicamente por la vía simpática, ya no podré estimular al nodo sinusal, por lo tanto no habrá posibilidad de aumentar la frecuencia cardíaca porque lo estoy inhibiendo. Entonces, si está inhibido este centro de aceleración cardíaca, no va a haber aumento de la frecuencia cardíaca, y recuerden que el tono simpático es generar también un incremento en la fuerza contráctil del corazón. Por lo tanto, si aquí lo medular es que se está generando finalmente una disminución en la frecuencia cardíaca y está generándose una disminución en la fuerza contráctil del corazón,
la fuerza contráctil se relaciona con el volumen sistólico. Entonces, si el volumen sistólico disminuye y la frecuencia cardíaca disminuye, el gasto cardíaco disminuye. Y si el gasto cardíaco disminuye, baja la presión arterial. ¿Ya? Por otro lado, recuerden ustedes que la inhibición a nivel del centro de vasoconstricción canalizado por el sistema simpático evitará, porque ya está inhibido, que no haya vasoconstricción periférica. Entonces, si la resistencia periférica total disminuye, disminuye la presión arterial. Y también va a haber una disminución en el efecto sobre las venas, o sea, no va a haber venoconstricción. Si no hay venoconstricción, no hay un retorno venoso apropiado. Si no hay un retorno venoso apropiado, el volumen telediastólico va a ser menor. Si hay un volumen telediastólico menor asociado a una menor contractibilidad, porque esta vía está inhibida, entonces va a haber un volumen sistólico menor. Y si hay un volumen sistólico menor, habrá una menor gasto cardíaco, y si hay un menor gasto cardíaco, habrá una disminución en la presión arterial. Esto es inmediato, y de esa manera se canaliza una disminución en la presión arterial. ¿Qué sucede si hay una disminución en la presión arterial? Lo anterior fue cuando hay un incremento. Si hay una disminución en la presión arterial, los vasoreceptores detectan eso porque hay una disminución en el estiramiento de la pared. Entonces, si hay una disminución en el estiramiento de estas estructuras, pues estos senos ya no transmiten mucho impulso hacia el bulbo raquídeo. O sea, disminuye la cantidad, disminuye la frecuencia de estímulos. Si disminuye la frecuencia de estímulos, entonces a nivel del sistema controlador que habíamos visto anteriormente en el bulbo raquídeo, habrá una orden. Entonces, necesito ya aumentar la presión arterial porque se está disminuyendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para aumentar la presión arterial? Uno de los casos es aumentar la frecuencia cardíaca. Pero para yo aumentar la frecuencia cardíaca no puede haber efecto parasimpático. Entonces hay una disminución de la actividad parasimpática. Quiere decir que a nivel del sistema parasimpático no habrá descarga de acetilcolina a nivel de la aurícula derecha, por lo tanto habrá un incremento en la frecuencia cardíaca. Pero por otro lado, yo necesito aumentar la frecuencia cardíaca, entonces necesito un efecto simpático, y el efecto simpático generará un incremento en la presión de la frecuencia cardíaca, hará un incremento de la resistencia periférica total, porque este estímulo simpático genera un efecto a nivel de receptores alfa, a nivel de las arteriolas, y si el receptor alfa se estimula, pues habrá vasoconstricción, y si aumenta la vasoconstricción, aumenta la resistencia periférica total, y esto incrementaría la presión arterial. Aparte que recuerden el efecto inotrópico que tiene el sistema simpático sobre el corazón, aumenta la fuerza contráctil, y si aumenta la fuerza contráctil, aumentará el volumen sistólico, y si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Por otro lado, el sistema simpático también genera un incremento en la contracción de las venas. Si las venas se contraen, pues genera un mayor retorno venoso, y si hay un mayor retorno venoso, aumentará la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha, y si hay un aumento en la cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha, por consecuencia habrá un volumen telediastólico final, un volumen telediastólico importante, y si hay un aumento en el volumen telediastólico, pues habrá un incremento en el volumen sistólico, y si hay un aumento en el volumen sistólico, finalmente habrá un incremento en la presión arterial. Entonces, la consecuencia de esto es que cuando la presión arterial aumenta, va a empezar a predominar la vía parasimpática, con inhibición de la vía simpática. Pero cuando hay un incremento, cuando hay una disminución ahora de la presión arterial, sucede lo opuesto. Hay una disminución de la actividad parasimpática con un incremento en la actividad simpática. Por ejemplo, esta imagen que pueden ver en pantalla está relacionada con una de las acciones o eventos muy comunes en la práctica clínica e incluso en la vida diaria. ¿Qué sucede cuando una persona está echada en decúbito dorsal durante algún tiempo en su cama, en su sofá, en una colchoneta, y de pronto se levanta bruscamente de esa posición? ¿Qué sucede con la presión arterial cuando hay un cambio brusco en la posición del cuerpo?
Noten ustedes que cuando nos levantamos bruscamente se genera una disminución en el retorno venoso porque hay un gran flujo de sangre que ha estado direccionado, por ejemplo, a miembros inferiores y hemos estado, digamos, en un estado de reposo. Entonces, esa disminución de esa sangre que debería de retornar al corazón genera una disminución en el volumen telediastólico y esto está asociado con una disminución del volumen sistólico, y si disminuye el volumen sistólico disminuye el gasto cardíaco, y si disminuye el gasto cardíaco disminuye la presión, y ese es el estímulo que es sensado por ¿quién? Por los vasoreceptores a nivel del seno carotídeo y seno aórtico. Esto va a generar que, como disminuyó la presión arterial, se envíe una menor cantidad de estímulos hacia el bulbo raquídeo. Entonces el bulbo raquídeo dice, hey, me está llegando menor cantidad de estímulos. Eso significa que mi presión está bajándose. ¿Qué hace? Estimular la vía simpática y disminuir la actividad parasimpática. Al aumentar la vía simpática, esto va a generar un incremento en las arteriolas en cuanto a vasoconstricción, aumenta la resistencia periférica total. Y por otro lado, la vía simpática aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué razón? Porque va a aumentar la frecuencia cardíaca y al mismo tiempo aumenta la contracción del ventrículo izquierdo, un efecto inotrópico positivo. Ambos van a canalizar un incremento en el gasto cardíaco. Y estos dos, que son los factores que determinan la presión arterial, si aumenta la resistencia periférica total y aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Una de las acciones que muchas veces se repite, en especial cuando una persona hace ejercicio, bueno, hay que tener cuidado con esto, esta maniobra de Valsalva, muy conocida porque es como querer botar el aire que está, expulsar el aire que está en los pulmones, pero entre comillas como que poniendo un tapón sobre la vía aérea superior. ¿Sí? Hay un cierre de la vía respiratoria superior por una caída de la glotis. En este caso se va a tapar la vía respiratoria superior y el aire no va a poder salir. Entonces, si no puede salir el aire, ¿qué sucede en ese caso? Por ejemplo, esta persona que está cargando peso está pujando, ¿sí? Y cuando a veces uno puja no está expulsando el aire. ¿Qué sucede con las presiones o con las frecuencias cardíacas durante esta maniobra de Valsalva? Pues bien, acá estoy antes de iniciar la maniobra. Acá en este punto tengo una presión arterial media normal con una frecuencia cardíaca dentro del rango normal. Acá se inicia el proceso de Valsalva, o sea, yo quiero expulsar el aire pero no se puede y todo está cerrado, como que la vía aérea se ha cerrado en la parte superior y a nivel de la laringe ya no puede salir nada de aire. Entonces en ese momento se da un incremento en la presión torácica. Entonces ese incremento en la presión intratorácica va a generar como que una especie de ordeño de la sangre que estaba en el lecho pulmonar. Entonces esa sangre que está en el lecho pulmonar va a regresar hacia la aurícula izquierda y al regresar a la aurícula izquierda como que esto va a aumentar el volumen de sangre que llega al ventrículo izquierdo. Y por eso que al aumentar el volumen de sangre en el volumen izquierdo, que sería el volumen telediastólico, por Starling, esto genera un incremento en el volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico en ese preciso momento, se genera un incremento en la presión arterial media. Por eso que acá hay un incremento en la curva de presión arterial. Si aumentó la presión arterial media, eso como consecuencia va a ser sensado por ¿quién? Va a ser sensado por los vasoreceptores, el que está diciendo, se incrementó la presión arterial, que va a generar un incremento en la cantidad de impulsos que llega al bulbo raquídeo, señalando que tenemos que disminuir la presión arterial. Y lo primero que va a hacer es inhibir al simpático y estimular al parasimpático. Y el parasimpático, ¿cuál es su efecto? Disminuir la frecuencia cardíaca. Por eso que en la fase 1 de la maniobra hay un incremento en la presión arterial media con una disminución en la frecuencia cardíaca. Luego de esto, como ya fue ordeñado, digamos, la sangre que estaba en el lecho pulmonar, empieza a haber una disminución en la presión arterial. ¿Por qué razón una disminución en la presión arterial? Porque ahora sí existe una disminución en el retorno venoso sistémico.
Como hay un incremento en la presión intratorácica, el retorno de sangre es más lento. Si llega menor cantidad de sangre a la aurícula derecha, el volumen telediastólico será menor, y al ser menor el volumen telediastólico, el volumen sistólico baja, por eso que el gasto cardíaco baja, y si el gasto cardíaco baja, baja la presión arterial, que están viendo con el puntero láser. Como ha bajado la presión arterial producto de una disminución en el retorno venoso sistémico, los varoreceptores detectan que esto ha bajado porque ya no se están estirando mucho, entonces mandan una menor cantidad de impulsos hacia el sistema, hacia el bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo interpreta que la presión arterial está bajando. Como consecuencia de esto, inhibe la vía parasimpática y estimula la vía simpática para que la frecuencia cardíaca que había bajado empiece a subir, para tratar de compensarlo, ¿sí? Y cuando termina la maniobra de Valsalva, es decir, se apertura la vía aérea y el aire vuelve a salir, existe en ese momento una liberación de las presiones intratorácicas, por lo tanto habrá un mayor flujo de sangre que retornará a la circulación sistémica. Esa sangre que estaba en el lado derecho, que había regresado en menor proporción al corazón derecho, pues irá direccionada hacia el lecho vascular del sistema pulmonar. Entonces, como se va a distribuir marcadamente en el lecho vascular pulmonar, habrá una menor cantidad de sangre que regresará al ventrículo, a la aurícula izquierda. Por lo tanto, en un pequeñito espacio de tiempo, al regresar una menor cantidad de sangre a la aurícula izquierda, porque gran parte ha ido al pulmón cuando se aperturó nuevamente la vía aérea, va a canalizar que el gasto cardíaco disminuya. Por eso que hay una pequeña disminución de la presión justo en ese momento en que se aperturan las vías, que correspondería a la fase 3. Entonces, como esto ha sido detectado, como ha generado una disminución en la presión arterial media, esto es detectado nuevamente por los varoreceptores, que generarán un impulso nuevamente hacia el bulbo raquídeo, señalando de que ha habido una disminución en la presión arterial. Y al haber una disminución en la presión arterial, lo que va a generarse inmediatamente es un incremento en la vía simpática, aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en la fuerza contráctil, aumenta la presión arterial, y una vez que aumenta la presión arterial nuevamente, disminuye la frecuencia cardíaca como consecuencia de haber aumentado la presión arterial, otra vez sensado por varios receptores, hasta que nuevamente se regularice todo el proceso. Esta maniobra de Valsalva es muy útil porque puede ayudarnos a determinar la salud, la integridad del reflejo varoreceptor. Y esta maniobra de Valsalva se correlaciona también con una maniobra que es conocida como masaje del seno carotidio. Al haber el masaje del seno carotidio, es como que cuando yo presiono el seno carotidio en este masaje, el seno carotidio interpreta que la presión arterial ha aumentado. Al aumentar la presión arterial, al interpretarse que la presión arterial se ha incrementado, entonces nuevamente canaliza información rápida, veloz hacia el bulbo raquídeo, indicando de que la presión ha subido. Lo que hará los centros reguladores en el bulbo raquídeo es disminuir la actividad simpática y estimular la vía parasimpática. ¿Cuál será la consecuencia de esto? Que la presión arterial disminuye, como consecuencia de una disminución también en la frecuencia cardíaca. El masaje carotidio también es muy útil en el caso de personas con taquicardia. En personas con taquicardia que pueden generar un incremento en la presión arterial como consecuencia de un incremento en el gasto cardíaco, también puede ayudar en el proceso de terapéutica, porque al masajear el seno carotidio se va a mandar una información al bulbo raquídeo de que se está incrementando la presión arterial. Como consecuencia de esto, el bulbo raquídeo dará una orden por vía parasimpática para disminuir la frecuencia cardíaca. Esta es otra imagen que habla sobre la maniobra de Valsalva. Sobre todo la colocamos para información suya de que hay que tener cuidado cuando se hacen estas maniobras, hay que hacerlas con mucho cuidado. Es más, no hay que recomendarlas usualmente hacer, porque hay personas que pueden tener problemas de salud de fondo, como las que ustedes pueden ver
en la imagen que al hacer la maniobra de Valsalva muy intensa y muy sostenida en el tiempo puede ocasionar serios problemas de salud. Así es que hay que tener mucho cuidado. Pueden ver ustedes en esta imagen que estoy mostrando con el puntero láser las fases de la maniobra de Valsalva, donde se puede ver de una forma mucho más secuencial qué es lo que pasa en cada una de estas fases. En el inicio, en el cierre de la glotis, hay un incremento en la presión arterial media. Y este incremento en la presión arterial media se debe específicamente a que este incremento en la presión intratorácica y también en la presión intraabdominal va a provocar como una especie de ordeñamiento de la sangre que estaba específicamente en el lecho pulmonar. Entonces esta sangre que estaba en el lecho pulmonar como que regresa hacia la aurícula izquierda, y al regresar a la aurícula izquierda en mayor proporción dará como consecuencia un incremento en el volumen telediastólico. Al haber un incremento en el volumen telediastólico, pues esto aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y por eso un incremento en la presión arterial media. Como consecuencia de esto, el varoreceptor detecta un incremento en la presión arterial media y por lo tanto genera un efecto parasimpático para disminuir la frecuencia cardíaca. Luego de este primer evento, la presión arterial media empieza a disminuir. ¿Por qué razón? Porque como las presiones intratorácicas e intraabdominal son tan grandes, producto de este, entre comillas, de este pujo, el retorno venoso sistémico es menor. Entonces, como retorna menor cantidad de sangre a la aurícula derecha, el volumen telediastólico va a ser menor, y al ser menor el volumen telediastólico se genera un volumen sistólico menor. Si hay un volumen sistólico menor, el gasto cardíaco disminuye, y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión. Por eso que vemos que la curva se viene hacia abajo. Para compensar esta caída de la presión arterial media, la frecuencia cardíaca empieza a subir. ¿Por qué razón? Porque el varoreceptor detecta que la presión arterial media está bajando, entonces manda una orden al bulbo raquídeo indicando de que no hay la presión arterial media adecuada. Bueno, es una forma de poder explicarlo. Entonces el bulbo raquídeo lo que va a hacer es disparar efecto simpático, es decir, estímulo simpático para incrementar la presión arterial a través de un incremento en la frecuencia cardíaca. Cuando termina el proceso de Valsalva, se abre la glotis, se libera la presión intratorácica, se libera la presión intraabdominal, y ese retorno de sangre que está llegando va a ser canalizado nuevamente al lecho pulmonar. Entonces, como que lo poco de sangre que comienza a retornar se va a canalizar al lecho pulmonar. Esto va a ocasionar que haya un menor retorno de sangre al corazón. Por eso que cae un poquito más la presión arterial media, como consecuencia adicional de que la frecuencia cardíaca se sigue todavía manteniendo relativamente constante en un valor alto. Pero inmediatamente ha caído la presión arterial más. Entonces esto es detectado otra vez por el varoreceptor, que canaliza a través del bulbo raquídeo un efecto simpático importante, incrementando finalmente la presión arterial media. Como consecuencia de este incremento en la presión arterial media, la frecuencia cardíaca disminuye, tal como lo hemos conversado a lo largo de esta presentación. Eso es el reflejo varoreceptor. Sí, el reflejo varoreceptor es muy importante por su rápida acción sobre la regulación de la presión arterial, pero existe otro mecanismo, otro sistema que también ayuda en el proceso de regulación de la presión arterial, en especial cuando hay disminución de la presión arterial, y es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando hay una caída en la presión arterial, esta presión arterial disminuida está correlacionada con una disminución de la perfusión, de la cantidad de sangre que está llegando a nivel renal. ¿Ya? Entonces, si disminuye la cantidad de sangre que llega a nivel renal, esta disminución, esta caída en la presión va a generar que desde un sistema conocido como el sistema yuxtaglomerular se libere una sustancia conocida como renina. La renina es una enzima que es liberada del sistema yuxtaglomerular en el riñón. ¿Sí? Entonces, que se libera renina cuando hay una disminución de la presión.
como ha sido detectado que hay una disminución en la presión de perfusión a nivel renal. Entonces la renina se libera, sale a la sangre y en la sangre canaliza la conversión del angiotensinógeno, que es una proteína formada por el hígado que está viajando siempre por la sangre. Entonces la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a seguir viajando por la sangre y va a llegar a nivel pulmonar, donde se encuentra una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, y va a convertir esta angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 es una proteína muy importante porque va a tener múltiples efectos en el sistema circulatorio. Especialmente la angiotensina, al llegar a nivel de la glándula suprarrenal, va a estimular la liberación de aldosterona. La aldosterona es una hormona, es un mineralocorticoide que va a tener acción directa sobre el riñón, en el cual va a estimular la reabsorción de sodio. Cuando se reabsorbe sodio a nivel del tubo colector en el riñón, esto por ósmosis jala agua. Por lo tanto, ese incremento en la reabsorción de sodio va de la mano con un incremento en la reabsorción de sodio. De agua, perdón. Entonces quiere decir que va a entrar a la vasculatura mayor cantidad de agua. Y si entra mayor cantidad de agua a la vasculatura, esto va a propiciar un mayor retorno venoso. Y si aumenta el retorno venoso, como consecuencia habrá un incremento en el volumen telediastólico. Como consecuencia habrá un incremento en el volumen sistólico y como consecuencia un aumento en el gasto cardíaco, y un aumento en el gasto cardíaco se correlaciona con un aumento en la presión arterial. Por otro lado, el angiotensinógeno también estimula a nivel renal un intercambio de sodio con hidrógeno, propiciando una mayor reabsorción de sodio, lo cual jala agua por ósmosis y como consecuencia va a terminar esto con un incremento en la presión arterial, tal como lo hemos explicado. El angiotensinógeno también llega a nivel hipotalámico y estimula la sensación de sed y hará que la persona busque un incremento en su ingesta de agua. Y por otro lado, al aumentar la ingesta de agua va a llegar obviamente por vía exógena mayor cantidad de volumen hacia nuestro cuerpo, y esto va a ayudar de alguna otra manera el incremento en la cantidad de volumen en el retorno venoso que necesitamos llegue hacia el corazón. Por otro lado, el angiotensinógeno 2 está relacionado también con un incremento en la vasoconstricción. El angiotensinógeno 2 es un potente vasoconstrictor. Como tenemos un incremento en el angiotensinógeno 2, habrá vasoconstricción a nivel arteriolar, obviamente. Esto incrementa la resistencia periférica total, y al aumentar la resistencia periférica total, sabemos nosotros que esto está relacionado con un incremento de la presión arterial. Entonces, para que se ponga en marcha todos estos mecanismos toma tiempo, no es inmediato, no es como el reflejo vasoreceptor que es inmediato. Esto toma horas, incluso días, estabilizarse o ayudar a la regulación de la presión arterial dependiendo de la severidad del problema. En esta imagen un poquito con más color se podría decir, es que una vez que la presión arterial ha bajado, hay una disminución del flujo de sangre a nivel renal. Esto es detectado por el aparato yuxtaglomerular en el riñón, que libera renina. La renina es una enzima que convierte el angiotensinógeno que estaba viajando por la sangre y que fue fabricado en el hígado, convertirá esto a angiotensinógeno 1. Luego a nivel pulmonar hay una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, que formará angiotensinógeno 2 desde angiotensina 2 desde angiotensina 1. Y bueno, la angiotensina 2 tiene un efecto sobre la corteza adrenal, que es una parte de la glándula suprarrenal, y liberará aldosterona, que generará un incremento en la reabsorción de sodio y agua, y esto aumenta el volumen sanguíneo. El angiotensinógeno 2 es un potente vasoconstrictor que aumenta obviamente la resistencia vascular periférica total y como consecuencia un incremento en la presión arterial. Por otro lado,
tenemos otros tipos de mecanismos que ayudan a regular la presión. Lo que hemos comentado anteriormente con el seno carotidio y el seno del callado aórtico son los varoreceptores de alta presión, o sea, detectan un incremento de la presión, sobre todo son los detectores de presiones altas. Sin embargo, existen receptores o varoreceptores cardiopulmonares de baja presión. Y estos receptores cardiopulmonares de baja presión son aquellos que encontramos específicamente con mucha mayor importancia a nivel de la aurícula derecha. Y también hay receptores de baja presión a nivel pulmonar, de las venas pulmonares. Pero si nos detenemos en un primer momento, para poder entenderlo en su real dimensión, a la aurícula derecha, es la aurícula derecha donde tenemos nosotros una presión baja. Por eso los denominan como varoreceptores cardiopulmonares de baja presión. Y estos receptores detectan básicamente incrementos en el volumen sanguíneo. Entonces, cuando llega una gran cantidad de sangre a la aurícula derecha, eso significa que ha habido un incremento en el retorno venoso. Al haber un incremento en el retorno venoso, se va a dar un incremento en el estiramiento de la pared de la aurícula derecha. ¿Sí? En este caso, también podría correlacionarse con un incremento en el estiramiento de la aurícula izquierda, pero específicamente vamos con una relación en la aurícula derecha. En este caso, este incremento del estiramiento de las paredes auriculares va a propiciar varios efectos. Uno de esos efectos es de que desde la aurícula derecha especialmente se genera la liberación de un péptido conocido como el péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético auricular tiene varias acciones. Una de esas acciones es llegar hacia el riñón y propiciar la excreción de sodio y de agua. Entonces, si hay un incremento en la excreción de sodio y agua propiciado por este péptido a nivel del riñón, pues orinaremos más. Y si se orina más, o sea, significa un incremento en el volumen urinario, habrá una disminución del volumen de sangre y esto ocasiona un menor retorno venoso, por lo tanto habrá una inhibición del proceso. Lo que yo busco en este caso es que ante un incremento del volumen sanguíneo yo expulse o elimine lo que no me es fisiológicamente útil, porque podría ocasionar esto un incremento de la presión arterial, y esa es una de las razones por las cuales en cardiología se recomienda diuréticos a los pacientes cuando hay un incremento en la cantidad de agua en su cuerpo. Por otro lado, el péptido natriurético auricular también propicia vasodilatación. Al aumentar vasodilatación, esto podría ocasionar que haya una mayor cantidad de sangre que llega al riñón, que será filtrada y por lo tanto también una posibilidad alta de generar un incremento en el volumen urinario. Por otro lado, este incremento en la aurícula, en el territorio auricular, pues será sensado, mandará información vía vagal hacia nuestro centro regulador central en el cerebro, especialmente hipotálamo, que generará una inhibición para que desde la hipófisis posterior o neurohipófisis no se libere ADH. O sea, este proceso ocasiona una disminución en la liberación de ADH, hormona antidiurética. Como ya no tengo ADH, entonces la ADH, ¿qué cosa hace? La ADH propicia la reabsorción de agua. Como ya no tengo una buena cantidad de ADH, habrá una disminución en la reabsorción de agua, por lo tanto orinaré más. Si la persona orina más, habrá una disminución en el volumen de sangre, el retorno venoso disminuye y se regula de esa manera. Otro aspecto importante que se genera cuando hay un incremento en el estiramiento de las aurículas, especialmente en la aurícula derecha, es que podría ocasionar un incremento en la frecuencia cardíaca. Miren qué cosa tan interesante, porque si estamos viendo que este incremento del retorno venoso puede ocasionar un incremento en el volumen sistólico y como consecuencia un incremento en el gasto cardíaco y como consecuencia un incremento en la presión arterial. Cuando los varoreceptores de alta presión detectan un incremento de la presión arterial alta, pues generan una disminución de la frecuencia cardíaca por efecto parasimpático. Pero en este caso específico se da un reflejo muy especial comandado por los receptores de baja presión.
Cuando hay un estímulo de estos receptores de baja presión, ojo, no lo confundan con los receptores de alta presión. Estamos hablando de varoreceptores de baja presión a nivel auricular. Cuando estos varoreceptores detectan este estiramiento producto de un incremento en el retorno venoso, habrá un incremento en la frecuencia cardíaca canalizado por los varoreceptores de baja presión. Este incremento en la frecuencia cardíaca generará un incremento en el gasto cardíaco. Recuerde usted que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si hay un incremento en el gasto cardíaco, esto podría ocasionar que haya un incremento de la cantidad de sangre que llega al riñón. Si llega mayor cantidad de sangre al riñón, pues habrá una alta posibilidad de hacer una excreción de sodio y agua. Si se excreta más sodio y agua, pues cumpliré con mi función de eliminar más orina, menor volumen de sangre que retornará al corazón. Este mecanismo, que está encerrado en una línea de color fucsia, comandado inicialmente por los varoreceptores de baja presión que se encuentran en la aurícula, especialmente en la aurícula derecha, se conoce como el reflejo de Bainbridge. Este reflejo de Bainbridge, recuerden por favor, estimula un incremento en la frecuencia cardíaca, a diferencia de una disminución en la frecuencia cardíaca comandado por los varoreceptores de alta presión cuando hay un incremento en la presión arterial. Por favor, entiéndanlo bien, porque esto puede ser pregunta de examen. El reflejo de Bainbridge está relacionado con los receptores de baja presión que modulan toda esta respuesta que está encerrada en esta imagen de color fucsia. Finalmente, sabiendo nosotros que los principales reguladores de la presión arterial es el reflejo varoreceptor y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, existen otros mecanismos alternativos, complementarios, no sabría decirles si con medular importancia pero finalmente son complementarios. Los principales ya los hemos mencionado. Estos son, digamos, complementarios, alternativos, que es importante tenerlas como referencia, porque recuerden que el ser humano es un ser integral, donde todos sus sistemas trabajan integradamente. No es que uno trabaja por su lado, todos están interaccionándose en todo el tiempo. Otros mecanismos que regulan la presión tienen que ver con quimiorreceptores. Los quimiorreceptores, ya sean periféricos o centrales, están relacionados con la detección de las concentraciones o las presiones parciales de oxígeno y CO2. En este caso especial, los quimiorreceptores periféricos, que son los cuerpos carotídeos y aórticos, en analogía a lo que sucedía con los senos carotídeos y aórticos, pero los senos carotídeos y aórticos son para presión arterial. Los cuerpos carotídeos y aórticos, que también están en esos territorios de la bifurcación carotidia y del callado aórtico, estos cuerpos detectan variaciones en la presión parcial de oxígeno. Es decir, son muy sensibles a cambios en las concentraciones de oxígeno, muy poco sensibles para las concentraciones de PCO2. Entonces, cuando existe una disminución en la presión parcial de oxígeno, lo que va a suceder es que se va a dar un estímulo. Estos cuerpos carotídeos mandan una información, ya sea por nervio glosofaringeo o por nervio vago, hacia el centro regulador en el bulbo raquídeo, y van a estimular finalmente que desde este centro regulador se genere una acción simpática. Entonces, la disminución en la presión parcial de oxígeno estimula al cuerpo carotídeo y aórtico, que lo detectan, y estos mandan información. Si es del carotídeo, por vía glosofaringea; si es aórtico, por vía del vago, y llegará al bulbo raquídeo, donde se encuentra el centro cardiorrespiratorio, es el centro regulador cardiorrespiratorio, y desde ahí se canalizará un estímulo para vía simpática, lo cual descargará adrenalina y noradrenalina, provocando esto vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción periférica, ya sabemos que esto generará un incremento en la presión arterial. Así como existen quimiorreceptores periféricos, existen quimiorreceptores centrales que se encuentran ubicados a nivel del bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, estos quimiorreceptores son muy sensibles a los cambios en la PCO2 y en el pH. Pero no olvidemos que esto lo van a ver, o ya lo deben haber visto en la parte respiratoria. En fisiología respiratoria,
en los quimiorreceptores centrales detectan específicamente el CO2. O sea, este incremento en el CO2 va a ser canalizado a nivel de los quimiorreceptores centrales, terminando finalmente en una disminución del pH. Ya, porque esto tiene que ver cómo el CO2 se convierte en ácido carbónico cuando se une con agua, y el ácido carbónico se desdobla en hidrógeno y bicarbonato, y ese hidrógeno es el que estimula al quimiorreceptor central. ¿Para qué? Para que pueda generar la siguiente secuencia. Cuando existe, por ejemplo, una disminución en el flujo cerebral, por ejemplo, en casos de algún ateroma que esté ocasionando o un trombo que esté ocasionando una obstrucción en el flujo de sangre cerebral, esto ocasiona isquemia cerebral en algún territorio de esta importante estructura de nuestro cuerpo. Este incremento en la isquemia cerebral, o sea, no le está llegando un buen flujo de sangre, por lo tanto no llega buena cantidad de oxígeno, y el CO2 que está produciendo este territorio del cerebro pues incrementa sus concentraciones de CO2 cerebral, lo cual va a ocasionar finalmente una disminución del pH, que es detectado por los quimiorreceptores centrales, y esto va a estimular al sistema simpático. ¿Para qué? Para que vaya a generar un aumento en la vasoconstricción. ¿Por qué razón generaría un incremento en la vasoconstricción? Este incremento en la vasoconstricción va a direccionar el gasto cardíaco hacia el territorio más importante para el cuerpo, que es el cerebro. Como el cerebro está recibiendo menor cantidad de sangre, entonces hace vasoconstricción en zonas que no son importantes, por ejemplo, vasoconstricción a nivel de piel, vasoconstricción a nivel espláncnica, vasoconstricción a nivel de musculatura esquelética. De esa manera el gasto cardíaco es redireccionado hacia el territorio del sistema nervioso central. Al hacer esto, como consecuencia de la vasoconstricción, con el propósito de llegar a un mayor flujo de sangre hacia el sistema nervioso central, se provocará un incremento en la presión arterial. Finalmente existe un reflejo muy conocido en el área de neurología, sobre todo en neurocirugía, que se conoce como el reflejo de Cushing. Y esto tiene que ver porque la existencia de un tumor en el sistema nervioso central o algún caso de hipertensión intracraneal, por ejemplo en personas con traumatismos encefalocranianos, estos incrementos en las presiones dentro del sistema nervioso central podría ocasionar una disminución de la perfusión cerebral, porque como que los vasos sanguíneos que están llevando sangre al territorio del sistema nervioso, al cerebro específicamente, o a todo lo que sería la masa encefálica, estarían como que disminuyendo su flujo por compresión. O sea, un tumor podría estar comprimiendo un lecho vascular arterial importante a nivel del encéfalo, o esta presión intracraneal podría estar ocasionando una obliteración o una obstrucción en el flujo de sangre a nivel cerebral. Entonces hay una disminución, un territorio o grandes territorios del encéfalo podrían estar recibiendo menor flujo de sangre, y el flujo de sangre es importante porque trae oxígeno y nutrientes. No solamente eso, sino que toda célula en nuestro cuerpo produce CO2. Entonces, como no tengo el flujo de sangre que me deje oxígeno y me libere del CO2, empieza a incrementarse producto de esta perfusión cerebral un aumento en la PCO2. Y al incrementarse la PCO2 cerebral, esto incrementa la cantidad de hidrógenos, que se traduce como una disminución en el pH. Al disminuir el pH, esto estimula los quimiorreceptores centrales, lo cual va a canalizar un incremento en la actividad simpática, que generará finalmente vasoconstricción, muy parecido a la anterior. Y esto es uno de los problemas enormes que existen en la clínica, porque el cerebro, con el propósito de protegerse y de recibir el flujo de sangre apropiado, como que canaliza a través de estas acciones una repercusión sistémica mucho más complicada, que es el incremento de la presión arterial. Entonces, por tratar de resolver un problema puede ocasionarse otro, pero son mecanismos que tiene el cuerpo para tratar de defender sus estructuras más nobles, y en este caso lograr una adecuada regulación de la presión arterial. Entonces, el reflejo de Cushing tiene que ver como
la puesta en marcha de una serie de procesos relacionados inicialmente con un incremento de la presión intracraneal o la existencia de un tumor a nivel cerebral. O sea, efectos muy locales a nivel del sistema nervioso central podrían ocasionar un incremento de la presión arterial sistémica cuando estamos ante una situación clínica específica. Muy bien, con esto he terminado todo lo relacionado con la regulación de la presión arterial en nuestro cuerpo. Recomiendo revisar estas presentaciones, revisar lo que sea necesario en los textos mencionados en su sílabus. Es muy importante revisar esto y correlacionarlo con situaciones clínicas que ya discutiremos seguramente en las prácticas. Es importante, recomiendo estudiar todos los días, revisar su información porque es bastante información la que se está manejando, pero estoy seguro de que podrán ir canalizándola adecuadamente. Un mensaje final dado por uno de los grandes pensadores y influyentes en la vida del ser humano como Steve Jobs nos deja una clara lección de lo que recomiendo poner en práctica. La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que hace. Si usted ha decidido estudiar medicina es porque hay algo dentro de usted que lo motiva a hacer esto y disfrute lo que hace. Cuando uno disfruta lo que hace, el tiempo pasa volando y uno va a ir entendiendo muchas cosas que serán de mucha utilidad más adelante en vuestra carrera. Les deseo lo mejor y será un gusto seguir conversando con ustedes en las prácticas. Un abrazo para todos. Gracias.